Buenos días para mí, buenas noches para ti. Bienvenida al segundo capítulo de Praxis de Sintaxis. En esta ocasión vamos a ver aquellas oraciones que tienen sujeto omitido, sujeto elíptico, sujeto elidido o sujeto tácito. Aquí tenemos una oración y recordad que sabemos que es una oración porque tiene, en primer lugar, comienza por una mayúscula, luego tiene un verbo y por último acaba en punto. Esas son las tres condiciones que se tienen que cumplir para que sea una oración. Como siempre, comenzamos analizando o marcando el verbo, que es aquella palabra que está conjugada y que manifiesta una acción. En este caso es llegó, del verbo llegar. Le ponemos debajo NP porque es núcleo del predicado y vemos que pertenece a la tercera persona de singular, es decir, a él o a ella. Si hacemos la prueba de la concordancia y cambiamos el verbo a plural, sería llegaron tarde a la partida de Minecraft, y lo que cambiaría sería de él o ella a ellos o a ellas. Por lo tanto, todo lo que tenemos aquí es predicado. Y como siempre, no solo le ponemos predicado, sino sintagma verbal, porque el núcleo es un verbo, predicado verbal, porque no es ser, estar ni parecer. Vemos entonces que es una oración que sí que tiene una persona que realiza la acción, pero que no aparece en ninguna parte, sino que está omitida esta persona, o está elíptica, elidida o tácita. Por lo tanto, marcaremos así que él o ella se trata del sintagma nominal sujeto omitido. Ahora vamos a ver aquellas oraciones en las que directamente no hay sujeto. Es decir, no es que el sujeto no aparezca, sino que no hay sujeto porque no hay nadie que realice la acción. Tenemos la primera oración, nevó toda la noche en Requena, y el verbo es nevó. Como en este caso es un verbo de fenómeno meteorológico, como nevó, granizó, llovió, etc., es directamente una oración impersonal. Entonces, todo lo demás sería un sintagma. Como el verbo es otro que no sea ser, estar o parecer, es sintagma verbal, predicado verbal. Y en la oración de abajo, había 5 niñas en el parque. Nos llama la atención el verbo haber conjugado en tercera persona de singular y no utilizado como un auxiliar, había comido, sino directamente con sentido de existencia. Entonces es núcleo del predicado y en este caso es el verbo haber que marca una impersonal de existencia. Marca que existe algo, que está habiendo algo. Por lo tanto, todo es un sintagma verbal en función de predicado verbal. Podríamos seguir analizando estos sintagmas, aunque bueno, no tiene mayor misterio. Nevó, ¿cuándo? Toda la noche. Entonces, complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde? Nevó. En Requena. Entonces es un complemento circunstancial de lugar. Recordamos que los circunstanciales son los únicos complementos que nos permite preguntar cuándo, dónde, con qué instrumento, con qué persona de compañía, etc. En la oración de abajo había 5 niñas. 5 niñas es complemento directo. ¿Dónde había 5 niñas? En el parque. Entonces es complemento circunstancial de lugar. Quedamos pues en que los verbos de fenómeno meteorológico como llover, tronar, granizar o diluviar siempre están presentes en oraciones impersonales. También existen ejemplos con el verbo haber en tercera persona de singular. Había, hay, hubo, habrá, etc., que marca simplemente una existencia. Es decir, no aparece el haber utilizado como un auxiliar, he comido, he venido, me ha ayudado, sino con sentido pleno de existencia. Por supuesto, hay otros casos de verbos de oraciones impersonales que no tienen sujeto, pero lo dejaremos para más adelante.